se van conectando y bueno, principalmente los invitados y gracias por haber aceptado la invitación con con la prisa que se aceptó hoy, ¿no? Porque el tema ya se venía planificando unos días, pero no fue hasta hoy que se decidió que íbamos a tocarlos, ¿no? Así que muchas gracias a Soledad Hernández, que creo es profesora, a Paula Barreiro, estudiante de filosofía, y al profesor también, Sí, profesor, sí. filósofo en pijama. Me gustaría que cada uno de ustedes se presentara para que la gente los conociera. Primero comenzamos por Soledad, sigue Paula y sigue el profesor. Vamos en orden de reloj. Bueno, pues buenas a todos, buenos días, o buenas tardes, buenas noches desde España. Me llamo Soledad Hernández y soy profesora interina en secundaria desde hace 7 años. He pasado por muchos centros, 7 centros en concreto del sur de la Comunidad de Madrid, y también soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid, todo de filosofía. Paula. Yo me llamo Paula Barreiro y soy estudiante de filosofía en la Universidad Complutense en el doble grado con Derecho. Y bueno, aparte escribo en donde me dejan sobre filosofía también, como en Voz Populi, por ejemplo, y colaboro con el programa El vuelo de la lechuza, la sección en teoría en el Círculo de Bellas Artes. El profesor, el filósofo en pijama. Bueno, yo soy Miguel Ángel Jiménez, soy profesor de filosofía alemán en un instituto, en un colegio concertado, secundaria y bachillerato, también en Madrid, Las Rozas concretamente. Llevo siendo profesor ya más de 8 años. Ahora actualmente soy doctorando de filosofía. Y bueno, pues esto del filósofo en pijama se debe a unos vídeos que yo le grabo a mis alumnos, donde me autodenomino filósofo en pijama porque digamos que pueden ver mis vídeos siempre de una manera más relajada y seguir las explicaciones de una manera más relajada también, ¿no? Yo les comentaba a la profesora Soledad y a Paula que, bueno, tengo poco tiempo acá en España, pero estaba leyendo sobre el tema de la eliminación de la filosofía de la enseñanza secundaria. Creo que eso es la enseñanza secundaria para nosotros. Y el caso en Panamá ha sido el mismo. Eliminación total de la enseñanza secundaria, porque me acuerdo que uno de los últimos currículums que lo dio fue la mía, y también la eliminación como carrera en la universidad, por lo menos la Universidad Nacional, la universidad pública, ¿sí? Ustedes como filósofos y de gente que enseña la filosofía y que se dedica, ¿cómo se sienten con respecto a eso? Porque primero que básicamente ustedes enseñan esto, pero que se elimine una materia, les hace sentir que lo que ustedes dan no tiene importancia para el currículum. ¿Se les hace sentir eso? Comenzamos por Soledad, seguimos por el filósofo y después... Bueno, yo creo que para nada es que no sea importante. Lo que pasa es que quieren hacer creer esto, pero no hay quien se lo crea. Todo el mundo sabe que filosofía es esencial incluso para la vida. Nuestros alumnos necesitan esta asignatura y la necesitan porque con esta asignatura se aprenden muchísimas cosas. No solo valores éticos, no solo valores cívicos, sino ética. Se aprenden todas las herramientas que constituyen el buen filosofar, que hacen al buen pensador ser un buen pensador, que son todas las herramientas propias de la filosofía. Definir, argumentar, conceptualizar, sintetizar, problematizar, criticar, al fin y al cabo. Con lo cual no hay nadie que pueda creerse a estas alturas que la filosofía es algo inútil, que es completamente prescindible. Lo que pasa es que en este momento en España y en muchas otras partes del mundo, lo que se necesita es gente que trabaje de la mañana a la noche sin preguntarse nada, sin saber si es feliz o no, sin preguntarse si ese es el tipo de vida que quiere, si ese es el tipo de vida, si eso es vivir o sobrevivir. Y cuanto más tontos seamos y menos pensemos y menos juicio crítico tengamos y menos capacidad de ser un buen ciudadano y de votar en correspondencia y con responsabilidad, cuanto menos sepamos de todo esto, mejor. Para algunos, claro. Profesor. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Soledad, la ha explicado además perfectamente. Y yo cuando empiezo en primer bachillerato
mi primera clase, prácticamente todos los años se repite, ¿no? Siempre me disculpo y digo a mis alumnos, lamento mucho llegar tarde, porque en primero de bachillerato es el momento en el que desgraciadamente muchísimos de nuestros alumnos empiezan a pensar o a aprender a pensar por primera vez. A ver, lo que acabo de decir es una barbaridad. ¿Qué quiere decir? ¿Que solo la filosofía enseña a pensar? No. Pero sí la filosofía enseña a pensar tal como acaba de describir Soledad en todos sus matices, o muchos de sus matices. Desgraciadamente el sistema educativo español, y he estado en algunos congresos de educación, etcétera, creo que el de Panamá en esto también se parece, digamos, está fomentando efectivamente que el producto final, el egresado del sistema educativo obligatorio, al final sea una persona acrítica, sea como muy, tengamos como estemos muy enfocados al sistema productivo del país, ¿no? Y que seamos buenos trabajadores, que rindamos muy bien, que encajemos perfectamente en las estructuras, pero que no nos cuestionemos cosas, ¿no? Entonces también, cuando dices, si nos sentimos raros, yo me siento raro, pero afortunado a la vez, ¿no? Porque somos como un poco, como diríamos, los Pink Floyd de la educación, ¿no? Primero, no solo por lo que damos, sino por cómo lo damos. Porque la filosofía no solo es un contenido, sino también es un continente. Y esto, digamos que excede con mucho lo que hacen otras asignaturas. Yo creo que a lo más que nos podríamos comparar, a lo mejor serían las enseñanzas artísticas en algún sentido, pero con esa vertiente que perfectamente Soledad, ¿no? ha reflejado, ¿no? Con esa vertiente crítica, de reflexión, de autorreflexión. Y no quiero acaparar que yo es que como me des cuerda sigo hablando. Dejo que hable ahora Paula y ya luego ya meto baza, pero es un poco eso, ¿no? Paula. Bueno, yo creo que en ningún momento el hecho de que nos mareen a los que nos dedicamos a la filosofía con tantas leyes educativas tan contradictorias, no nos hace sentir que nuestra disciplina sea poco importante. Yo creo que lo que debería es hacernos reflexionar sobre el sentido actual de la importancia. En condiciones capitalistas y posmodernas, todo lo que no sea productivo, todo lo que no dé dinero, se califica automáticamente de inútil. Pero yo creo, y esto responde ya a la clasificación aristotélica de las cosas que tienen fin en sí y fin en otro, que lo más valioso es aquello que tiene el fin en sí mismo, como la filosofía. Filosofamos para filosofar. No agota su valor al completar una actividad, sino que tiene el valor en sí. Y creo que en este sentido deberíamos darle un par de vueltas, sobre todo en la educación, porque es fundamental para la formación integral de un individuo el no reducir el mundo, la vida, a todo lo que sea, a lo que solo sea productivo. Me parece un auténtico crimen. Y creo que la filosofía en ese sentido ejerce, en cierto modo, de resistencia. Comentaba con la profesora que no es la primera vez que se busca eliminar la filosofía del currículum. Creo que había leído noticias que en 2018 se había intentado hacer exactamente lo mismo y ahora se vuelve a hacer. O sea, y también contrastaba la cantidad de horas que se dedicaba a filosofía. Creo que eran 35 horas en el currículum y creo que lo puedo constatar porque por lo menos a mí me tocó de esa forma. Nosotros dábamos filosofía y lógica solamente en los últimos 2 años de enseñanza secundaria y religión dábamos desde primaria, ¿sí? Pero pensaba que acá en Europa las cosas eran diferentes, ¿no? Ahí ustedes me imagino tienen mucho tiempo en academia, me pueden ir narrando, porque me estabas hablando de 10 reformas al currículum y en esas 10 siempre salía desfavorecida la filosofía. Creo que la profesora Soledad me lo comentaba. ¿Me puedo comentar un poquito más? ¿Quién, yo? Sí. Bueno, las leyes educativas en este país, no sé muy bien cómo funcionan en otros, imagino que por desgracia muy parecido será. Las leyes educativas en este país pues han ido cambiando en función de si el gobierno era de derechas o de izquierdas. Eso asegura que cada
4 años, 8 años, hemos tenido casi una ley educativa nueva. Y nunca han favorecido, a mi modo de entender, nunca han favorecido a la materia de filosofía. Desde luego, lo que está claro, ya no solo es a mi juicio, sino creo que es un juicio universal, válido para todo el mundo, las dos últimas leyes, que son la Ley Wert y la Ley CELA, la LOMCE y la LOMLOE, han destrozado a la filosofía. Con la Ley Wert lo vimos desde el principio supimos cómo iba a ser, vimos quién proponía y lo que proponía, y enseguida compañeros como Esperanza Rodríguez Guillem, Enrique Mesa, recogieron muchísimas firmas. Y en esta primera, que no única, pero quizás sí de las primeras luchas, ya la filosofía quedó muy tocada. Pero no fue sorprendente. Lo sorprendente para mí, y creo para muchos otros profesores de filosofía, ha sido esta segunda vez. Esta segunda vez con la ley, con la LOMLOE, con la llamada ley CELA, lo que se había conseguido era un pacto, después de sentarse muchísimas veces a la mesa con los políticos, y se había conseguido un pacto que respetaba la ética, las horas de ética, las 4 horas de ética, perdón, en cuarto de la ESO las respetaba. Lo sorprendente, digo, es que en esta reunión todo el mundo votó, digo todo el mundo, el 100% de los asistentes votó a favor de esto. Y resulta que ahora no se ha cumplido con esto. No solo no se ha cumplido con esto, sino que es que además se ha literalmente engañado a la población. Se ha dicho, bueno, no importa, pero vamos a poner obligatorias la filosofía de primero de bachillerato y también a cambio obligatoria la filosofía en segundo de bachillerato. Pero en lugar de ser 4 horas las han reducido a 2. Sí. Podría comentar una cosilla, porque estoy viendo por parte de los participantes, había uno de Cantabria y uno de Extremadura, como que estaban tranquilos porque en su comunidad autónoma esto no estaba afectando, ¿no? Pues no es cierto. Es decir, que esta ley tiene aplicación nacional. O sea, es decir, esto no es una cosa que va a ocurrir solo en la Comunidad de Madrid. No, no. Con los cambios que se han introducido ahora, esto se va a hacer en todo el territorio español. Es decir, no en Madrid solo. Lo digo porque creo que hay una concepción así como equivocada al respecto. Y luego, esto que decía Soledad es súper importante. Esta mañana me mandaba un pantallazo de un tuit Enrique Mesa que has mencionado, ¿no? Y era un tuit de cuando sobre la LOMCE estuvo recogiendo el firmas, precisamente esa primera amputación, ¿vale? Que hubo sobre la filosofía, y recibió un tuit de un tal Pedro Sánchez, que en aquel momento lo tengo porque se lo he pedido y me lo ha mandado, ¿vale? Y decía Pedro Sánchez, bueno, si queréis lo busco y yo lo leo, para que lo veáis, ¿vale? Y bueno, y lo que decía Pedro Sánchez, que le parecía intocable, absolutamente intocable. Dame un segundo que lo busque, y que además que iba a estar apoyando a tope la cuestión de la ética. Aquí está. A ver, dice, del 10 de diciembre 2015, no se puede ver, me imagino muy allá, pero bueno, no se puede ver, bueno, os lo leo. Enrique, dijéronse a Enrique, me he comprometido públicamente en más de una ocasión a mantener la historia de la filosofía como una de las materias comunes del bachillerato. La ética es una parte fundamental, palabras de Pedro Sánchez, fundamental del contenido curricular en la ESO para todos alumnos y alumnas. Yo estudié filosofía y uno de mis profesores favoritos, un tal Eduardo Vázquez, fue precisamente de esta asignatura. Como bien dices, es un saber fundamental para poder desarrollar el pensamiento crítico y ayudar a la formación de las personas como seres autónomos. Gracias a ti por iniciar esta petición y a todos los que la habéis firmado. Contáis con mi compromiso. Creo que esto que acabo de leer, perdona que ha sido un poco extenso, pero que es muy significativo, ¿no? O sea, que decir, cuando en prensa ahora, estas últimas horas, corría un titular, la traición a la filosofía. Es que esto es una traición. Se puede decir más bonito, pero en esencia, esto es una traición.
Y esto son palabras escritas. O sea, por eso he querido tener no sé si os ha parecido a lo mejor abusivo que lo dijera, No, pero creo que había que decirlo. Sí, 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 sí. Había que decirlo, ¿no? Sí. Y claro, con respecto a esto que dice también el politiqueo, ¿no? Porque la pongo obligatoria. Ahora no es obligatoria, es optativa. ¿Qué quiere decir que no sea obligatoria? Quiere decir que no todas las opciones de bachillerato la pueden cursar. Entonces, muchas veces solo queda en el bachillerato de ciencias sociales o de humanidades, es decir, lo que antiguamente se llamaba toda la vida las letras, ¿vale? Pero es que la filosofía no es de letras, ni tampoco es de ciencias, sino es de las dos, o de todas. Porque todas las ciencias que conocemos hoy en día, todas han salido de la filosofía. Entonces, querer restringirlo a una parte exclusiva tiene como consecuencia lo siguiente, y es que esto es de letras, con lo cual, como los de letras tenéis un cómputo X en el currículum, y pues os tendréis que apañar entre vosotros. Pero eso no es darle ese estatus que se merece y que le es propio a la filosofía. Sí, ¿Paula? totalmente. Hay situaciones que son absolutamente dramáticas. Yo cuando estudié en segundo de bachillerato en Galicia, solo era la filosofía, historia de la filosofía, optativa para los alumnos de Ciencias Sociales y Humanidades, ni siquiera obligatoria para estas dos modalidades de bachillerato. Y claro, eso si cumplíamos el número mínimo de alumnos matriculados, que lo cumplimos por los pelos. O sea, podría no haberse dado en ese Instituto Historia de la Filosofía ese año. Y me parece una auténtica vergüenza cómo dos partidos que están en el gobierno incumplen lo que ellos mismos han pactado junto con el resto de la Cámara del Congreso de los Diputados para lo difícil que es llegar a un acuerdo en España, un acuerdo que fue unánime, que firmaron todos los partidos, cómo se está burlando de esta manera, además por el supuesto gobierno más progresista de la historia. Me parece una burla. Podemos profundizar. Ajá. Sobre todo quería puntualizar una cosa, es que no solo han afectado a la filosofía en primero y segundo de bachillerato. Lo importante es que estamos hablando de un proceso educativo que se llama ESO, enseñanza secundaria obligatoria, que una persona puede terminar en cuarto de la ESO y marcharse a estudiar un FP y no haber visto nunca ética. Nunca. Y luego le podemos poner el título que nos dé la gana, que quede muy bonito y que sirva para que nos voten mucho. La llamamos valores éticos y cívicos, porque nos encanta decir que somos muy buenos ciudadanos, pero esto no es ética. Quiere decir que alguien, una persona que se está formando, que está aprendiendo cosas muy importantes, porque de primero de la ESO a cuarto de la ESO se tienen 12, 13 y hasta 17, si me apuras. Entonces, esa persona está en un momento muy importante de su vida. Está aprendiendo quién es, está aprendiendo quién le gusta, cómo le gusta ser y cómo no, cómo definirse, cómo se tiene que mirar al espejo, cómo lo miran los demás, que en el fondo son un espejo para el comportamiento propio. Esa persona está aprendiendo a relacionarse con los demás, está aprendiendo sistemas de funcionamiento socialdemocrático. En ese momento tan delicado de la naturaleza humana, en ese momento no hay ni un solo apoyo dándole ética, ¿no? Es terrible. Esto es para sentarse a llorar. Y es que... Aparte del maltrato filosófico, a la filosofía como asignatura, ¿no? Paula. Voy a decir que esto al final obedece a una lógica que estamos viendo en la educación en todos los ámbitos y que incluso hemos peleado mucho en la universidad, ya consagradísimo con el famoso Plan Bolonia, y es que se está produciendo un desplazo de los contenidos para sustituirlos por algo que llaman competencias. Y a mí es que de verdad me parece totalmente dramático. ¿Cómo puede un alumno salir de la educación secundaria obligatoria, de la cual puede no volver a estudiar nunca más, sin saber quiénes fueron Kant, Aristóteles, Platón, Marx, quien sea? Y al final, o sea, la filosofía evidentemente te da contenido, te da cultura, que es algo que yo creo que hay que poner en valor, pero no solo
el papel fundamental que creo que cumple es el hacernos conscientes del lugar que ocupamos en el mundo y darnos el impulso necesario para, de alguna manera, ser conscientes de que tenemos que actuar en consecuencia. Y desplazar esto de la educación es que no lo entiendo. Yo le quería preguntar, yo me acuerdo que cuando estaba en Panamá, y siempre voy a irme al ejemplo este porque es el que conozco, ¿no? Creo que una de las diputadas que había abogado por la eliminación de la filosofía, que era con el supuesto fin de reducir un poco también la cantidad de horas que se daban, eliminar materias innecesarias que ellos llamaban ahí, y en la educación pública, sí, era eso, ¿no? Ella dijo en un pleno que para qué iba a darse una materia, hablando de la filosofía, que se limitaba a que la gente se hiciera pajas mentales, o sea, que se perdían horas haciéndose pajas mentales. Entonces yo pienso, tiene que ver también con la concepción que se tiene de la filosofía, ¿no? Y sobre todo de la concepción que se tiene de la filosofía por parte de la gente que toma ese tipo de decisiones, porque uno se da cuenta del nivel que tiene la gente que toma las decisiones. No sé cómo funciona acá, pero por ejemplo, allá funcionaba de esa forma. Y no solamente pasó con filosofía, pasó como materias como, por ejemplo, teníamos una muy importante que se llamaba Relaciones de Panamá con los Estados Unidos, que se eliminó del currículum. Algunos tipos de historias que eran específicos que se eliminaron del currículum, y las decisiones las tomaba gente que no tenía idea de lo que estaba haciendo. ¿Pasa lo mismo acá? Vamos a ver, ¿qué es necesario y qué no es necesario? ¿Es necesario dar tantas matemáticas como se dan? ¿Realmente utilizamos todas las matemáticas que nos han sido impartidos a lo largo de los tantos cursos que damos? ¿Es necesario saber tanta física, tanta química? ¿Es necesario saber tanta lengua? Bueno, pues yo creo que nos podemos cuestionar si nos ponemos a cortar lo que es estrictamente provechoso de lo que no lo es. Entramos en un conflicto de intereses bastante, que es además lo que interesa, que se entre en el mercadeo, ¿no? Una hora menos por aquí, por una otra, y no es eso. Creo que Paula antes ha indicado una cosa muy importante, y es que el tiempo, vivimos en una sociedad que quiere todo deprisa. Yo lo llamo el efecto Amazon. No es que quiera algo, lo quiero ahora, aquí y ya. Y si no, me frustro. Y eso, la filosofía, que rompe ese marco de la inmediatez, porque puede diferir lo que la búsqueda con el placer de la búsqueda. Y además, quien sabe un poquito de neurociencia, sabe que un estímulo, un neurotransmisor es mucho más potente cuando desea algo que cuando lo consigue. Y esto lo educa la filosofía, la paciencia, la tranquilidad, el buscar el momento, el saber esperar. O sea, es que esto es muy importante, Lo que no podemos es ahondar, ¿no? Yo creo que lo han dicho antes también mis dos compañeras, ¿no? En el modelo de consumo, y cada vez consumo masivo, mucho más masivo y mucho más rápido. Claro, ahí te encuentras de frente con la filosofía, porque la filosofía es todo lo contrario. La filosofía necesita de tiempo, la filosofía necesita de espacio. Y en una sociedad hiperconsumista y que tiende a radicalizarse en ese sentido, pues está en una situación de que sobra totalmente. En ese contexto, pues claro que sobra la filosofía, porque va a un ritmo. Tú no puedes reflexionar a 120 por hora. Eso es imposible, porque si reflexionas a 120 por hora, lo normal es que te des un golpe. Si quieres reflexionar bien, tienes que ir a un ritmo mucho más bajo. Yo esto, mira, pongo un ejemplo, ¿no? A mis chavales en clase. Y es que hay chavales que ven series a mayor velocidad para que le dé tiempo a ver más capítulos. Eso es hacia lo que nos estamos... Pero esto no me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando. Esto es así. Entonces, o estamos en la cena 4 personas con 4 móviles, ninguno está. Estamos no estando. Claro, la filosofía pone cosas. A ver, nosotros tenemos un móvil o el móvil nos tiene a nosotros. Este tipo de cuestiones se pueden trabajar en ética. Este tipo de cuestiones se trabajan en filosofía. Yo, un experimento que hago con mis alumnos
es que les pido voluntariamente que me entreguen el móvil a ver cuánto aguantan. Eso no lo hace el de matemáticas. No lo hace el de matemáticas. No lo hace la de lengua. Eso es lo que quiere decir, ¿no? No sé. Sí, yo creo que el tema de la inmediatez tiene un peligro inmenso y se explicita muchísimo más con el tema del móvil, porque al final es que es el aparato de la inmediatez por excelencia, lo tienes todo a golpe de clic y 4 teclas. Al final es que, no sé, nos configura en una ansiedad tremenda. La profesora Soledad, ¿hay una cosa que agregar? Yo voy a ser muy polémica. Quizás, no lo sé. A mí no me parece tan radical, pero cuando cuento esto hay quien se molesta mucho. A mí me parece que hay que hacer dos cosas. A mí me parece que aquellos que no podemos vivir sin la filosofía, aquellos que nuestra vida es filosofar, tenemos una responsabilidad para con esto mayor. Y entonces tenemos que hacer dos trabajos que creo que no se están haciendo. Uno, tenemos que desmitificar la filosofía. La primera cosa que hay que hacer y que ahora explicaré. Y la segunda cosa que hay que hacer, de alguna manera también es hacer una reflexión. ¿Qué mensaje estamos dando de lo que es la filosofía? ¿No? En cuanto a desmitificarla, lo que tenemos que hacer es dejar de decir que la filosofía es puede enseñar lo mismo que un profesor de matemáticas si el de matemáticas lo sabe hacer y se lo propone. Digo matemáticas, lengua, literatura. Si el profesor de filosofía no es el especialito de turno que necesitemos, pero es necesario. Y es necesario que lo sepa hacer bien. Y esto requiere que sea el departamento de filosofía el que dé las asignaturas y no el departamento de historia y no el departamento de inglés y no el de educación física, porque el de educación física sabe de educación física. En este país lo que se suele hacer, sobre todo equipos directivos a los que de alguna manera se ven forzados, no les queda otra, es al final acabar dándole la asignatura a cualquiera, no de forma ofensiva, sino a cualquiera que no es especialista en la materia, con lo cual se maltrata mucho la materia. A mí me parece muy bien hacerse pajas mentales, pasa mucho gusto, pero la filosofía no es eso. Si nosotros decimos que la filosofía es hacerse pajas mentales, engañamos a las personas. Y las pajas mentales están estupendas. Que sepa todo el mundo que yo me hago muchísimas y me lo paso estupendamente bien a solas. Pero eso no es la filosofía. Filosofar es pensar no a solas. Filosofar es pensar con el otro, por el otro, para el otro, a pesar del otro y con todas las preposiciones que le queramos poner en el medio. Filosofar es aprender a ser un ciudadano, no a masturbarse a solas. Vamos a ver cómo nos gusta a todos entre. Esto es filosofar. Con lo cual, una primera cosa que tenemos que hacer es desmitificarla, sacarla de donde está. Gran culpa de dónde está la tenemos nosotros. La filosofía es la más inútil de las ciencias. Que es una ciencia que no sirve para nada, para conseguir ninguna otra cosa. La filosofía sirve, por supuestísimo, nada más faltaba, para conseguir muchas cosas. De hecho, es una de las más útiles que yo conozco. Entre otras cosas, sirve para aprender a vivir con los demás, aprender a ser más feliz, aprender a relacionarse, aprender a tener una reflexión ética de cómo se es mejor persona. ¿Cómo no va a ser útil la filosofía? Por favor. Y nos hemos dedicado a venderla como qué bonito, no hay que cobrar por enseñarla porque es el saber más inútil que hay. No, mira, no es el saber más inútil. Los primeros que hemos hecho muchas cosas mal somos nosotros. Y luego sacarla del pedestal absurdo donde está. Necesitamos la filosofía.
La necesitamos como necesitamos las matemáticas, como decía el compañero o la compañera Paula. Las necesitamos porque es que no se puede vivir sin una reflexión personal. Y efectivamente, como decía nuestro compañero, estamos muy acostumbrados, de hecho, por desgracia, cada vez más a la efectividad y la inmediatez del botón, ¿no? Le damos a un botón y tenemos un efecto inmediato, pero eso no es así para la vida normal, no es así para sembrar un tomate. Claro. Para plantar una semillita y tener fe en que vaya a salir de ahí una plantita y regarla cuando uno no ve nada, ¿no? Es una cuestión casi de no solo de paciencia, también de creencia. Pues todo esto sin filosofía Yeah. es posible, ¿eh? Es posible, pero mucho peor. Profesor. Yo quería decir una cosa a raíz de lo que ha dicho Soledad. También mirando un poco, porque nosotros los filósofos, una de las cosas que tenemos es que criticamos a todo el mundo, pero también nos criticamos a nosotros mismos. Y eso no es una capacidad que sobre, o sea, que abunde mucho en otras disciplinas, por ejemplo, ¿vale? De hecho, esto, quien está en un claustro de profesores, porque no podemos contar muchas cosas de las que pasan en los claustros de profesores, pero si las pudiéramos contar, madre mía, cómo se ponen las notas en física, cómo se ponen las notas en matemáticas, cómo se ponen las notas en determinadas materias, y luego venimos nosotros. Y yo sí que creo que aquí sí que hay una crítica que nos tenemos que hacer. Y creo que va muy en la línea con lo que ha dicho Soledad. El filósofo desconfía muy a menudo del pedagogo, o de la pedagogía, o de la metodología, porque a veces como o somos asistemáticos, o somos, depende de la corriente que cada uno sea, o de las influencias que cada uno reciba, pero sí que es cierto que la filosofía no solo es experiencial, ni solo es reflexiva, también es una transferencia de conocimiento, indudablemente. Y en esa transferencia de conocimiento creo que hemos pecado como colectivo, pero bueno, que esto se puede aplicar a todos los colectivos, pero más en el nuestro, donde no solo es el conocimiento el fin, sino también es el trayecto, ¿no? Entonces, creo que el que nos actualizáramos, el que nos bajáramos al barro, ¿no? También, ¿no? Y habláramos un lenguaje, yo creo que era un poco lo que decía Soledad antes, ¿no? Lo de las pajas mentales, ¿no? Esto de que el filosofar in abstracto, con términos además, cuanto más raros suenen, mejor. Porque claro, yo cuando a un chaval le tengo que explicar lo que es trascendencia o lo que significa, no sé, lo que significa necesario, la palabra necesaria, ¿no? Que es necesario. Para Aristóteles esto es necesario. Claro, es que explicar necesario le tienes que dar unas cuantas vueltas, porque parece una palabra obvia, pero no lo es, ¿no? O cuando tú le dices a un chaval que un comentario de texto, es que tú me tienes que explicar qué es lo que significa necesario para Aristóteles, ¿no? O para Platón, etcétera. Pues yo creo que ahí hemos fallado. Creo que como que a veces estamos ahí demasiado a unas alturas y eso lo hemos pagado. Yo creo que eso nos ha pasado factura. Nos ha pasado factura, creo que no, está Soledad conmigo de acuerdo, en ese sentido, porque parece que estamos a un nivel que está desconectado absolutamente de la realidad. Y eso no es así. La filosofía está, como bien hemos estado comentando, ¿no? Directamente en la realidad. Y si no, es incluso la propia realidad lo que viene a ser la filosofía. Y entonces, claro, si hemos estado flipando en colores, como dirían hoy los chavales, pues perciben que estamos diciendo cosas que son etéreas, que no hay cosas, no hay valores absolutos, que todo es negociable, lo de la posverdad que decía antes Paula, ¿no? Que todo es cuestionable y todo está cuestionado. Y que la democracia no vale para nada, y que la política todo lo mismo, y el totum revolutum que acaba luego en las fake news, ¿no? Y entonces, claro, si nosotros no llegamos al alumno, porque el lenguaje vehicular que utilizamos es demasiado complicado, evidentemente se produce la desconexión que lleva a esto, ¿no? O sea, que no quiero decir con esto que los filósofos tengamos la culpa, pero en algún aspecto no hemos ayudado siempre. Pero sí es cierto que no interesamos.
O sea, digamos que hemos puesto alguna facilidad para que nos empujen al ostracismo, pero esto no se excusa. Esto no se excusa. Es decir, lo que está pasando en la filosofía no es un accidente. Y yo creo que en eso estamos de acuerdo todos. Interesa que no estemos. Y que seamos ahí un poco, claro, si te quitan horas, ¿cómo vas a explicar a Platón con 2 horas semanales? Si es que tienes que contar Platón light, o Aristóteles, o tienes que elegir entre Platón o Aristóteles, ¿no? Porque al final, también lo que decía Paula, es que la historia de filosofía es cultura, es historia cultural. Es que si tú quieres entender historia, tienes que entender las ideas que había detrás de las personas que actuaban. Y para eso es fundamental la historia de filosofía. Claro, si a mí me amputan del horario 2 horas, es que ¿qué cuento? ¿Qué cuento? ¿Hago un cómic? ¿Qué hago? Sí, yo estoy súper de acuerdo y es verdad que muchas veces pecamos bastante de especialitos. O sea, tú te das un paseo un día cualquiera por la facultad y muchas veces el panorama es curioso, de museo. Pero creo que sí que hay excepciones, y no solo excepciones, sino grandes excepciones. Y es que la facultad también está llena de alumnos que están ahí porque en algún momento en la ESO o en bachillerato tuvieron un muy buen profesor de filosofía que les descubrió el mundo nuevo que es y les hizo entrar por esa puerta. Y creo que eso tenemos que tenerlo también muy presente a la hora de poner el valor, el trabajo de ciertos docentes. Sí. Yo quería preguntar, y las preguntas que hago pueden sonar tontas porque yo no soy parte de la academia. Aparte, creo que estudié hice bachiller en ciencias, incluía filosofía, pero terminé estudiando una carrera de letras que es bastante incompleta, como es periodismo, ¿saben? Que no incluye nada. Pero me acuerdo que filosofía recién la fui a conocer en secundaria y el resto de lo que he dado de filosofía lo he dado por otra formación que tengo aparte, ¿no? Pero me acuerdo que nosotros dábamos filosofía solamente en sexto año, que era el último año de nosotros de secundaria, y la dábamos los viernes, eran 45 minutos solamente que dábamos, y después nos seguían 2 horas de religión, para que ustedes vean más o menos el contraste que había, ¿no?, entre la enseñanza de una cosa y la otra. En ese tiempo, o sea, la clase no interesaba, porque me acuerdo que era un profesor que se esforzaba mucho por darla, con un libro chiquito que asignaba el Ministerio de Educación, y a la gente no le interesaba. Pero no le interesaba, yo sentía, porque la materia fuera mala o el profesor fuera malo, sino que con poco tiempo, como decía el profesor acá, realmente yo pienso que no se podía dar o no se podía hacer tan interesante como podía ser, ¿sí? Porque a mí la filosofía me parece, como le decía la profesora al principio, una caja de herramientas, ¿sabes? Que si te quedas sin eso, te quedas sin un montón, que después se puede ir aplicando, ¿no? Pero pienso que hay un montón de estudiantes que se quedaron ahora que no se da, y en ese momento cuando nos la quitaron, o sea, con esto, nosotros teníamos un profesor que por suerte hacía el esfuerzo de tratar de con esos 45 minutos llevarlo lo mejor que podía, pero digo, no se hacía interesante porque no había oportunidad. Ustedes tienen el tiempo en contra, se argumenta muchas veces que los estudiantes no están interesados y con eso también se elimina, ¿no? La primera pregunta, ¿no? Para ir desarrollando un poquito. ¿Es cierto eso que se dice que el estudiante o el estudiante no está interesado en materias como filosofía? Y segundo, sobre el tema del tiempo, o sea, el profesor ya lo habló, pero la profesora Soledad y creo que Paula como estudiante también puede profundizar un poco. Si nos pueden comentar un poco sobre eso. Yo no creo que el alumnado no esté interesado en la filosofía, sino que no existen las condiciones que posibilitan ese interés. O sea, vivimos en un contexto en el cual todo es absolutamente acelerado, todo tiene que ser inmediato, como decía antes el profesor, y eso no permite que uno se interese por cuestiones que necesitan una paciencia, un tiempo y un reposo. Creo que no se dan las condiciones para que al alumnado le nazca naturalmente un interés apasionante por la filosofía, pero no creo que eso sea culpa del alumnado, sino de las condiciones estructurales de nuestro tiempo. Profesora. Bueno, yo la verdad es que tengo experiencia muy no sé.
Yo primero siento, tanto en secundaria como, por supuesto, en universidad, primero siento que tengo que asustar a mis alumnos, que vienen asustados. Vienen asustados porque los de secundaria piensan que, bueno, creo que piensan algo así como que no van a poder entender el texto. De hecho, les ocurre, siendo sincero, les ocurre que se acercan a un texto y no lo pueden entender, claro, porque en cuanto hay varios conceptos abstractos y la frase es un poco más larga, el nivel de comprensión que se requiere y práctica es mayor, con lo cual es lógico que vengan asustados. Y los de universidad lo mismo, sobre todo en una asignatura como la que doy yo de lógica, vienen muy, muy asustados. Yo también lo estaba, ¿eh? Claro. La lógica, Pero, lo siento mucho, me costó. pero si eres un buen profesor, y así como antes hemos hecho un análisis de conciencia, ¿no? A ver cómo estábamos haciendo las cosas y hemos entonado los tres el mea culpa. Ahora toca decir también el otro lado. El otro lado es que los alumnos vienen así y que en menos de un mes que nos conocen son alumnos que nos necesitan, que necesitan la asignatura, que te vienen a buscar cuando tienen problemas personales porque quieren hablar contigo, porque necesitan hablar de quiénes son, de cómo les va, de si son felices o no, de lo que les parece y les deja de parecer. Porque encuentran en la asignatura un remanso de paz donde son capaces de pensar y de expresar y de comprender. Y así como digo que antes hemos entonado el mea culpa, también hay que decir que conozco muchos profesores, muchos, y no puedo decirlo sin emoción. Mis compañeros de filosofía son la leche. Sí, estoy de acuerdo. Enrique Mesa, Esperanza Rodríguez Guillén, María, Dani Aller, puedo nombrar a millones y millones de profesores de filosofía que se desviven por sus alumnos, que dan unas clases maravillosas, que son ingeniosos, que inventan cosas para hacerles salir de la rutina, que se ponen a trabajar con el profesor de matemáticas, con el de la de historia, con el que se ponen a trabajar con quien hacen, que están en el centro más horas de lo que requiere o por lo menos de lo que les pagan, de su horario, y todos por sus alumnos. O sea, y los alumnos eso lo ven. Entonces, en cuanto lo ven, quieren estar ahí. Lo que pasa es que la asignatura de filosofía y de valores cívicos, ética, se la ha tratado siempre muy mal, porque se la ha puesto en plena competencia desleal con religión. Se la ha puesto al mismo momento. Eso tenías que elegir si querías dar valores éticos o querías dar religión. A España, que no sé si presume, desde luego no debería presumir de ser un país laico. Soberana vergüenza. En la educación pública tenemos enfrentadas, porque el sistema educativo lo hace, a una asignatura como religión y a una asignatura como valores éticos. Terrible. ¿Y qué hacen los alumnos? Pues, ¿qué entienden los alumnos? Pues entienden que si en religión vamos a ver películas, pues hay que ir a religión. Que además el 9 lo saco más fácil y además veo pelis, no tengo que estudiar. Todo es una cuestión de fe, no tengo que hacer ningún ejercicio mental, me creo las cosas o las doy por creídas y se acabó. No tengo que enfrentarme a un texto, a la abstracción de un texto, a la complejidad de un texto. Entonces, claro, la competencia ha sido muy desleal con filosofía. Profesor. Yo sí creo que nuestros alumnos se enganchan a la filosofía. Otra cosa es que, claro, bueno, un poco por explicar, ¿no? Aquí en la optativa de cuarto, pues es como una introducción, ¿vale? Luego está primero de bachillerato, que es un recorrido por los temas de la filosofía, ¿no? Y luego segundo de bachillerato, que es el último año antes de la universidad,
se hace un recorrido histórico de los autores, ¿no? de la filosofía. Ahora, tal como está la ley, que es lo que va a cambiar, primero solo lo cursan todas las opciones de bachillerato, cursan la asignatura. Sin embargo, en segundo es una optativa exclusivamente de las de letras, lo que antes eran las de letras, lo que son el social y aunque a veces posibilita, por ejemplo, en mi centro, los alumnos que quieran estudiar filosofía de ciencias y no quieran usar alguna materia, pueden hacerlo, ¿vale? Pero ya es un marco bastante menor. Y yo tengo que decir que mi experiencia personal ha sido muy positiva. O sea, que decir, yo me siento querido, escuchado por mis alumnos, pero me siento escuchado porque también en filosofía les podemos escuchar. Porque, claro, esa materia, sobre todo en primero, en segundo ya desgraciadamente, como vamos a la oposición, que digo yo, que es la EVA, preparación de la prueba de selectividad, ¿no? Pues ahí vamos con unos márgenes de tiempo mucho más restringidos y no tenemos tanto margen, ¿no? Para salirnos un poco del programa en sí, ¿no? Pero sí en primero, creo que además se hace ese repaso de temas de la filosofía y se les pone muchas veces el micrófono a ellos y tienen que expresarse ellos y tienen que debatir ellos, ¿no? Y yo creo que ahí también se descubren, nosotros ayudamos a que se descubran a ellos mismos. Pongo un ejemplo. El otro día, bueno, mis alumnos ya me conocen un poco, entonces cuando no quieren trabajar mucho dicen, profe, hacemos debate. Entonces, claro, esto del debate es como, bueno, tú dices algo, hablas tú un ratito, nosotros nos echamos a dormir y se acaba la clase. Y dije, no, vale, me parece bien. Vamos a hacer un debate. Vamos a hablar de la muerte. Digo, y la muerte en 3 aspectos. El aborto, la eutanasia y el suicidio. Y claro, no habían hablado nunca, en todo su recorrido de la ESO, incluso a primero bachillerato, nunca habían hablado de estos temas. Esa oportunidad se la dimos en filosofía. Y salió un debate que la pena es que no se pueden grabar estas cosas, ¿no? Además, si se graban, yo creo que se estropean, ¿no? Salió una cosa auténtica, una cosa inmediata, pero en el buen sentido de la palabra. Y una interacción entre ellos mismos, porque ellos se reprochaban y tal. Bueno, y ahí creamos algo. Y eso en otras materias es muy complicado que se pueda reproducir ese escenario. Y no me digáis que no es importante que tratemos esos temas, ¿no? Entonces yo creo, además yo tengo la suerte, yo no sé si es así o no, pero a mí me vienen muchos exalumnos que a los 2 o 3 años y me dicen, oh, profe, lo que nos explicaste lo he utilizado en la universidad para tal trabajo. O mira, ¿te acuerdas los presocráticos? Pues eso, pues he hecho un trabajo sobre esto. O Hobbes, ¿te acuerdas cuando hablamos de Hobbes en tal clase? Pues en Derecho me han pedido un trabajo sobre no sé qué. Incluso hay alumnos que me escriben para buscar bibliografía y a lo mejor han pasado, hace 3 o 4 años que han pasado, que han salido del aula. Hay que decir que interés hay. Otra cosa es que es el clima, ¿no? Lo que decía Paula antes, que el clima no sea propicio. No sea propicio. Y claro, interesa decir que somos unos Pink Floyd y que hablamos de cosas que no interesan, pero el suicidio es algo verdadero. La eutanasia es algo verdadero y el aborto es algo verdadero. Y es algo que les influye en sus vidas y en su forma de configurar su personalidad y sus proyecciones hacia el futuro. Y esas cosas solo las tratamos nosotros. Y es así. Si no es en valores éticos, que no debiera ser valores éticos, que debe ser ética, porque valores éticos yo creo que ya lo ha dicho Soledad antes, ¿no? O sea, los valores éticos es como decir, elegir 5, 6, 7, 10 cuestiones que nosotros pensamos que nos convierten en un ciudadano óptimo, que sigue ese modelo productivo y que perpetúa ese modelo productivo sin ponerlo en peligro. Y sin embargo, ética es otra cosa, que es filosofía. Ética es una parte irrenunciable y central de la filosofía. Entonces, cuando tú hablas de ética, estás poniendo sobre el tapete todo. ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Es absoluto, es relativo, existe, no existe. Claro, y eso también necesita de más tiempo. Claro, por eso la filosofía en 2 cursos es que no nos da tiempo. Es que la filosofía debería estar en todos los cursos
incluso en primaria. No digo, De a hecho, se ver, está pidiendo. Es una se de está las cosas pidiendo, que se se está pide ahora, pidiendo, que haya efectivamente, filosofía hasta en infantil. en infantil, pero evidentemente no vamos a aplicar Platón en infantil, tal cual, ¿no? Pero sí hay aproximaciones y lo que tú decías antes, Hugo, lo de la caja de herramientas, porque al final se trata de proveer de herramientas a los ciudadanos, no de soluciones, no de recetas. Y aquí esto parece que va cada vez más de hacer recetas, de libros de recetario, ¿no? Te pasa A, solución B. Te pasa X, solución Z. Y no, eso no es la filosofía. Y claro, ahí, pero los alumnos muchas veces dicen, me has hecho pensar en algo que no he pensado nunca. Y cuando un alumno te dice eso, te está regalando una cosa preciosa. A mí cuando viene un alumno y me dice eso, que me pasa, no digo todos los días, pero sí, a lo largo del año varias veces, me voy más ancho que largo a casa. Digo, has hecho bien tu trabajo, Miguel Ángel, has hecho bien. Me alegra haber conversado con gente que está tan enamorada. No sé, Pau, no sé si querés agregar algo antes de la conclusión final. Pues no mucho más, al hilo de lo que decía el profesor, como alumna, lo que hizo que me decantase por la carrera de filosofía fue el principio por el cual la filosofía empieza también, es el asombro. Yo recuerdo aquel mareo que sentí una vez en bachillerato cuando me explicaron por primera vez el problema de Parménides y dije, oh Dios mío, quiero vivir en esta sensación toda mi vida. Y creo que eso es importante. Les agradezco a todos por haberse tomado el tiempo y como expliqué, de haber venido tan, a pesar de la prisa con lo que se hizo todo, ¿no? Me gustaría que diera algún mensaje final, aprovechando. Yo sé que no es el gran medio, tenemos 36 personas conectadas, estamos recién comenzando, pero un mensajito al final, alguna conclusión, para ir terminando. Comenzamos con la profesora, seguimos con Paula y luego con el profesor. Orden de reloj, ¿cómo estábamos? Un mensajito, pues qué difícil, uno solo. A ver, hay una idea que llevo junto a otros filósofos muchos años intentando mostrar, y es que la filosofía no es una cosa que se encuentre solamente en su torre de marfil en la academia. La filosofía es una cosa práctica, no solo teórica, es una cosa necesaria para vivir bien. Entonces, por favor, señoras, señores, damas, caballeros, niños, niñas, bebés, si pueden con sus padres y sus madres o sus tíos, filosofen ustedes, se van a sentir mucho mejor. Y si pueden hacerlo en compañía, todavía mucho mejor. Y si además pueden luchar por la filosofía, ahora a todos ustedes les necesitamos. Gracias por esta entrevista. No importa si somos poquitos, ha sido un placer estar aquí. Hacía mucho tiempo que no me daban la oportunidad de decir todo lo que pienso y no estaba tan bien acompañada. Gracias. Gracias a usted, profesora. Paula. Bueno, recogiendo un poco todo lo que hemos comentado, yo creo que las claves son que tenemos que construir una sociedad tal que dejemos de medir absolutamente todo en términos mercantiles de productividad, que tenemos que aprender a parar, a tomar la pausa necesaria para las cosas realmente importantes y valiosas que no tienen que ver con producir mucho dinero, que tenemos que poner en valor los contenidos, la cultura, el aprendizaje, la teoría, que tenemos que preguntar más y esto es un mensaje para los compañeros, que no nos rindamos ante todos los mareos de cada ley educativa, de todos los gobiernos, de todos los colores, que tenemos que entender, vivir e insistir en la filosofía como resistencia. Y bueno, que ha sido un placer charlar con vosotros y muchas gracias, Hugo, por invitarnos. Creo que es muy importante que en todos los medios de todos los tamaños se traten estas cuestiones y se dé voz a compañeros como Soledad y el profesor. Muchas gracias, Paula. Paula Barreiro.
Entonces me habéis llamado profesor, yo me llamo Miguel Ángel, el filósofo en pijama en todo caso. Claro, pero es que no lo pone, de entonces alguna me manera. despistó. Sí. Bueno, es una broma. Yo quiero decir, alertar, si nos quitan la filosofía es que nos están robando la cartera. Si nos quitan la filosofía es que nos van a meter otra cosa que les interesa más. Si nos quitan la filosofía, la democracia, la calidad de la democracia empeora. Si nos quitan la filosofía, la educación empeora. Si nos quitan la filosofía, la cultura empeora. No dejéis que nos quiten la filosofía. La filosofía sirve para todas las cosas que hemos dicho. Pero cuando más se va a saber para lo que sirve la filosofía es cuando ya no esté. Cuando el daño esté hecho, cuando sea irreparable, cuando nos quiten, cuanto más horas nos quiten, más de otras cosas nos van a meter. Y esas otras cosas significan que vemos lo que está pasando en el mundo, estamos viendo cómo cada vez este capitalismo tan exacerbado se lleva por delante todo, absolutamente todo, y cosas que son ya irreparables. Que nos quiten, parece una cosa simbólica, 1 hora o 2 horas de filosofía o en un curso o en otro curso, pero significa muchísimo. Quiero darle las gracias a mis 2 compañeras, he estado encantadísimo de poneros cara y de conoceros, pero también quiero aprovechar esta plataforma, aunque seamos pocos. El sábado que viene hay profes que vamos a salir al retiro, que vamos a enseñar lo que hacemos en nuestras aulas al aire libre. Es decir, los que tengáis la oportunidad de estar en Madrid y estar cerca del retiro, acercaros. Desde las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde va a haber profes que van a enseñar lo que pasa en un aula de filosofía. Ya que nos quieren cerrar las aulas, vamos a tomar el parte del retiro. O sea que ahí os esperamos y son gratuitas, no vamos a cobrar, damos conversación después, podéis preguntar y podéis vivir de primera mano, si nunca habéis tenido una clase de filosofía o si ya os acordáis, ahí estaremos con la distancia de seguridad pertinente, las mascarillas y lo que haga falta, para que el bicho no nos lleve por delante, pero ahí estaremos demostrando de tú a tú lo que es la filosofía y lo que importa la filosofía.